Buenas noches a todos. Mi nombre es Alessandra Nicama, soy directora de CPA de SOCIEM UPC y bueno, estamos agradecidos junto con la SOCIEM USAT de presentar esta nueva semana de emisión externado, ahora iniciando con ginecobstetricia. Para el día de hoy, como primera ponencia de gineco, tenemos el tema aborto, manejo clínico y complicaciones a cargo del doctor Carlos Vera del Carpio. Para presentarlo, él es médico cirujano en la Universidad San Martín de Porres, tiene una especialización en ginecología y obstetricia, también un posgrado en medicina materno-fetal, tiene ya experiencia como docente en UPC, también como coordinador de la unidad de medicina fetal en el Hospital Daniel Sides Carrión y actualmente labora en la Clínica Santa Isabel, Clínica Una Guardia Civil y en el Centro de Medicina Fetal. Doctor, le doy el pase para que pueda presentarse y también presentar su tema que va a ser muy interesante. Así que chicos, aprovechen para poder hacer la trivia al final y ganarse los premios. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Siempre es un honor poder compartir con ustedes y trasladarles el poquito de experiencia que se ha ganado hasta este punto, ¿no? Entonces, vamos a hablar de forma general acerca del aborto, que es un tema bastante amplio, bastante grande y frecuente. Acuérdense que es la causa principal de hemorragia, de sangrado en una mujer que está gestando en el primer trimestre. Y lamentablemente el aborto en países como el nuestro, en países tercermundistas, es una causa también de muerte por hemorragias o por infecciones. Entonces, ustedes que están próximos a iniciar ya la vida clínica plenamente en el externado y luego la parte del internado, luego sus atenciones en la comunidad y finalmente el SERUMS, la mayoría de ustedes probablemente, es un tema con el cual hay que familiarizarse, ¿sí? Mientras yo voy haciendo la presentación, siéntanse libres de repente aprovechar el box del chat para ir dejando sus preguntas en cualquier momento. A ver, entonces voy compartiendo mi pantalla. Deme un segundito. No sé si se logra ver. No, creo que no. O sí. Sí, ¿verdad? Sí, doctor, ¿Me confirman si se ve la presentación? sí se ve, doctor. Ya, muy bien. Entonces hay que definir aborto. El aborto es la pérdida de la gestación antes de que cumplan las 20 semanas. Eso es por legislación, ¿ya? También se considera un aborto cuando hay la expulsión de algún feto que pese menos de 500 gramos, ¿ya? La definición es importante porque en base a eso uno tiene la obligatoriedad de considerar a este ser como una persona ante la ley o lamentablemente como, ¿no? Como solo un feto que se ha perdido. Hasta hace pocas semanas se consideraba que el médico que atiende a una paciente que haya tenido una pérdida fetal estaba obligado a emitir el certificado de defunción cuando el bebito tenía probadamente más de 20 semanas o en peso más de 500 gramos. Pero ha salido una resolución ministerial hace pocos días o semanas que sugiere que está a disposición del médico la opción de hacer un certificado de defunción fetal en casos de bebitos que no cumplan con estos criterios, ¿no? O sea, si un familiar tiene una pérdida o una gestante tiene una pérdida de la semana 16 y le solicita al médico un certificado de defunción fetal, pues el médico puede emitirlo. Consideramos que el aborto es temprano si es que ocurre antes de la semana 12 y tardío si ocurre después de la semana 12. La división es porque comúnmente antes de la semana 12 hay una alta asociación con alteraciones cromosómicas o genéticas, mientras que el riesgo de que esto ocurra baja de forma significativa después de la semana 12. Así que de repente ahí habrán escuchado en algún familiar o alguna amistad, ¿no? Que se reserva a veces la comunicación de la gestación, ¿no? Compartir su felicidad con el resto hasta después de haber pasado el tercer mes, ¿no? ¿Por qué? Porque se sabe, sí, desde muchos años atrás, que a partir del tercer mes la probabilidad de pérdida es mucho más baja, ¿no?
Perdón. Muy bien. Entonces, ¿qué tan frecuente es? La verdad es que es bastante común y la mayoría de las veces los abortos no son reconocidos clínicamente. A veces simplemente pasan como retrasos menstruales o como reglas irregulares. Dependiendo de la edad gestacional, vamos a tener pérdidas cuantiosas de sangre o cuadros de dolor pélvico significativo, ¿ya? No necesariamente en todos los casos va a haber un diagnóstico previo de embarazo. Hay pacientes que a veces aparecen en emergencia con sangrado y expulsión de restos trofoblásticos o de membranas o inclusive evidencia en la expulsión de su bebé y en ese mismo momento se enteraron que estaban gestando, ¿no? Es un abanico de probabilidades cómo es que nos podemos dar cuenta de que una paciente está teniendo una pérdida o ha tenido una pérdida. Y hay que recordar que esto ocurre porque lamentablemente nosotros como especie mamífera somos, en comparación con los demás, básicamente ineficaces o ineficientes en cuanto a la reproducción. A los que nos gustan los animales o tenemos mascotas, sabemos que cuando los mamíferos están en celo, ¿no? Las hembras están en celo, tienen ellos una alta probabilidad de preñarse, de embarazarse, si es que tienen acto sexual justamente en los días de ovulación. Con el ser humano no ocurre tanto así. Con el ser humano, más o menos a lo largo de un año de actividad sexual frecuente y sin protección, la probabilidad de embarazo llega al 80 y en el mejor de los casos al 90%, ¿no? Entonces, como especie, pues no nos reproducimos tantos. Y cuando lo hacemos, comúnmente lo hacemos de uno en uno. Son inusuales los embarazos múltiples. Recientemente son un poco más frecuentes porque pues hay acceso a las terapias de reproducción asistida, pero de forma espontánea son infrecuentes. Y la mayoría de las pérdidas, la mayoría de los abortos ocurre de forma muy temprana y casi siempre es por fallas en la implantación, ¿no? Eso es cuando ocurre en las primeras semanas, en la semana 4, 5 o 6. En general, dentro de las causas, una de las más resaltantes son las alteraciones cromosómicas o las aneuploidías. También están las alteraciones como traslocaciones o microdelecciones o microtraslocaciones, o inclusive los problemas genéticos como tal, puntuales. Estos explicarían probablemente más de la mitad de todos los abortos en cualquier momento del embarazo, pero a menor edad gestacional hay más asociación con aborto. Por ejemplo, en las gestantes que tienen menos de 13 semanas, o como hicimos el ejemplo de hace poquito, aquellas que tenían menos de 3 meses de embarazo, si es que tuvieran una pérdida, esta se asocia a alteraciones cromosómicas en más o menos el 70-72% de las veces. En cambio, si es que nosotros ponemos un punto de corte mucho más bajo, como menos de 9 semanas, la asociación de aborto con alteraciones cromosómicas sobrepasa el 80%. Entonces, esto es importante saberlo porque a veces dentro de el tratamiento que uno da o la atención que uno le da a las pacientes, también está la consejería, ¿no? Entonces, dentro de la consejería casi siempre tenemos que responder la pregunta, doctor, ¿y esto por qué sucedió? Y hay que decirle al paciente que no estamos en la capacidad de darle una respuesta 100% certera. No podemos nosotros asegurarle la causa exacta de la pérdida, pero sí podemos más o menos orientarla en cuáles podrían ser las condiciones más probables que estén en este caso, ¿no? Intentando siempre individualizar la atención. Y de todas las alteraciones cromosómicas, ¿no? Las trisomías son las causas más comunes. Dentro de las trisomías sabemos que las más comunes son la trisomía 21 o síndrome de Down, la trisomía 18 o síndrome de Edwards y la trisomía 13 o síndrome de Pato, siendo estas dos últimas, la 18 y 13, las que más se asocian a abortos. Eso no significa que los síndromes de Down no se pierdan, también tienen riesgo de aborto. Pero de estas tres, podríamos decirlo que el síndrome de Down es aquella que puede llegar a ser viable, pero en su mayoría se autolimita y se pierde. Existen otros tipos de defectos genéticos que no son fáciles o son prácticamente imposibles de confirmar en evaluaciones estándar. De todas las alteraciones cromosómicas, o perdón, de todas las alteraciones desde el punto de vista genético que puedan ocurrir, más o menos la tercera parte son aneuploidías o problemas cromosómicos. Esos los encontramos en cariotipos, ¿cierto? El cariotipo es el estudio que desdobla el ADN para evaluar los cromosomas, pero tenemos unas dos terceras partes que ocurre por alteración en genes puntuales o que son alteraciones no tan pequeñas, sino como microdelecciones o translocaciones.
Para esas pruebas se requieren otro tipo de estudios que no contempla el cariotipo. Entonces, van a haber veces en las que no vamos a poder encontrar la causa. Yo estudio cariotipo en tejido trofoblástico o en tejido placentario, pero no en el tejido del feto fallecido. No puedo estudiarlo. Si yo quisiera estudiar en ellos traslocaciones o microdelecciones, tendría que hacer una prueba cuando el feto se encuentre en vida. Y eso es algo mucho más complejo de hacer. Entonces, lamentablemente, no siempre vamos a poder encontrar la causa. Eso es algo que nosotros como personales de salud debemos saber y tenemos que explicarle a nuestros pacientes. Entonces, en general, existen factores que dependen del bebé y factores que dependen de la mamá. Dentro de los factores que dependen del bebé, la mayoría pues, son alteraciones cromosómicas. La mayoría son aneuploidías, ¿ya? Y casi siempre las aneuploidías están acompañadas de otras alteraciones como defectos estructurales o malformaciones. Si recordamos, por ejemplo, cuando hemos estudiado embriología o cuando hemos estudiado los grandes síndromes como el síndrome Down, sabemos que se asocia mucho a cardiopatías, ¿no? Como defectos en la formación de la almohadilla atrioventricular, o sea, pueden haber comunicaciones interauriculares o interventriculares, o en general canales auriculoventriculares amplios. Esto evidentemente genera riesgo pues, de fallecimiento intraútero o de una mala adaptación al nacer y riesgo de que el bebito pues, tenga fallecimiento en su etapa neonatal. Y con mayor razón hay alteraciones asociadas al síndrome de Edwards y síndrome de Pato. Ahí es mucho más probable la aparición de malformaciones. Es raro que encontremos un síndrome de Edwards en algún estudio de cariotipo y que el feto esté sano estructuralmente. Sería muy, muy inusual. Y como la mayoría de estos problemas se asocian a malformaciones y las malformaciones suelen ser mayores y severas, comúnmente estos generan pérdidas de los bebés a corta edad gestacional. Entonces, mientras más defectos suelen haber, lamentablemente los bebitos fallecen más temprano y por lo tanto hay más riesgo de aborto en el primer trimestre o a inicios del segundo trimestre. Y por lo tanto, si mi paciente o mi familiar, por ejemplo, tiene más edad gestacional y el bebé va bien, significa que la probabilidad de que tenga alguna malformación o alguna alteración cromosómica va disminuyendo. O sea, hay una relación inversamente proporcional entre la edad gestacional de la paciente y su riesgo de malformación o su riesgo de alteración cromosómica y por lo tanto su riesgo de aborto. Como hemos comentado, el riesgo de alteraciones cromosómicas es mucho mayor a menor edad gestacional. La mayoría de las anomalías cromosómicas son de novo, o sea, no son hereditarias. Uno de los temores que la mayoría de las pacientes tiene es que este episodio se le repita en un siguiente embarazo porque considera que hay algo malo en ella o algo malo en su pareja o que son incompatibles, ¿no? Y que entre ambos van a generar pues a un feto que no sea compatible con la vida. Y en realidad hay que explicarle que lo más común es que esto sea algo pues al azar, mala suerte. A eso se refiere con que es de novo. ¿No? Sucede porque lamentablemente tocó que suceda. Y que su probabilidad de tener un siguiente embarazo con buenas condiciones es bastante buena. Así que hay que animarla a que pierda el miedo y a que pueda sobrepasar con mucha más facilidad este mal episodio. También hay alteraciones como anomalías congénitas, como por ejemplo adherencias entre el bebé y las membranas amnióticas. Esto se conoce como bandas amnióticas. A veces estas bandas mutilan al bebé porque impiden el crecimiento de sus extremidades o inclusive a nivel del tórax o de la cabecita. Y esto puede conllevar a pérdida fetal. Casi siempre esto se asocia a alteraciones genéticas, no cromosómicas, genéticas. También puede haber exposición o antecedente de exposición a teratógenos. Un ejemplo del día a día es, por ejemplo, es una paciente joven en sus veintitantos que tiene acné y que va al dermatólogo y el dermatólogo le indica isotretinoína, ¿no? Para el manejo del acné. Entonces la paciente se empieza a sentir mejor y pues se embaraza. Y no se da cuenta que se embaraza hasta la octava semana, ¿no? Porque no viene la regla y pues a esa semana pues no hay mucho que analizar, no hay mucho que ver. Y sabemos que la isotretinoína es teratógeno, ¿no? Puede producir malformaciones severas. Eso es cuando hay una exposición a un teratógeno exógeno. Otro caso del día a día es una paciente que tiene diabetes mellitus mal controlada. Es una paciente que tiene episodios de hiperglicemia constante, ¿ya? Y esta exposición a la hiperglicemia también actúa como un teratógeno. La diabetes es una causa de aborto recurrente. Lo es también, por ejemplo, el hipotiroidismo no controlado. Pero en este caso no es la exposición, sino es la falta de hormona tiroidea.
Y la falta de tiroxina hace que no haya un correcto desarrollo del sistema nervioso central o del tubo neural y por lo tanto es una causa de aborto recurrente en el primer trimestre, entre otras. ¿Ya? También hay asociación a aborto con trauma y en base a trauma no estamos hablando pues necesariamente a golpes, caídas, ¿no? Porque tendría que ocurrir un golpe de alto impacto realmente en la pelvis de la madre o en el abdomen de la madre para que repercute en el bebé. Acordémonos que en el primer trimestre el útero está blindado por la pelvis, ¿no? Una estructura ósea fuerte. Y el bebé está dentro del útero, el útero está, podríamos decir, o el bebé está inmerso en una bolsa que tiene líquido amniótico, es como si fuera un saco que lo protege, que lo amortigua los golpes, y por fuera tiene una capa gruesa de músculo, que es el útero. Y luego viene la pared abdominal y la estructura ósea de la pelvis. Entonces es poco probable que con una simple caída o un simple traspiés una paciente pueda tener una pérdida. Es raro. Sí ocurre con golpes de alto impacto, como los accidentes de tránsito, por ejemplo, ¿no? O las agresiones, evidentemente. En cuanto a trauma, más hablamos, por ejemplo, de los diagnósticos confirmatorios de aneuploidías, para los cuales se suele requerir amniocentesis o biopsia de vellosidades coriales. Estos requieren de pinchar, ¿no? De hacer un pinchazo hacia el ambiente donde está el bebé para tomar una muestra de la placenta, esto si es que el bebé tiene menos de 13 semanas, o una muestra de líquido amniótico, esto si es que tiene más de 16. En ese intermedio, entre 3 y 16, no podemos hacer estas pruebas. No se hace biopsia de vellosidades después de las 16, solo se hace antes que acabe el primer trimestre. Y no se saca líquido después de la semana, antes de la semana 16, ¿ya? La probabilidad de que esto genere alguna alteración es muy baja, pero igual existe, y la probabilidad es de más o menos 0,1 o 0,3%, o sea, uno o 3 de cada 1000 gestantes que se someten al procedimiento. Hay otras malformaciones como anomalías uterinas congénitas. La que se asocia más a problemas de fertilidad es la paciente que tiene un útero didelfo. El útero didelfo es una malformación mulleriana en donde hay dos cuerpos uterinos, hay dos cérvix, y por lo tanto, al haber la mitad de la capacidad uterina, el útero no se distiende correctamente y casi siempre se asocia a abortos tardíos. O sea, es un aborto porque no hay un problema con el bebé, sino hay un problema con su continente, o sea, con el ambiente que lo alberga. Y como el útero no se distiende bien, el bebé no tiene a dónde más crecer y termina cediendo la presión hacia el cérvix y se termina expulsando. Es una causa de abortos tardíos o de partos prematuros extremos inclusive. También lo es si es que la paciente tiene no una alteración congénita, sino adquirida, como un leiomioma submucoso o un mioma que altera la cavidad del útero. Si mi paciente tiene antecedente de legrado o de biopsia endometrial, tiene riesgo de haber tenido o formado sinequias o adherencias o el famoso síndrome de Asherman. Entonces, esto va a alterar la cavidad uterina y puede alterar una correcta implantación y ser causa de aborto también. Y por último, dentro de los factores maternos tenemos pues las infecciones, las enfermedades como hemos comentado. Dentro de las infecciones están las que nos han enseñado en el famoso TORCH, ¿no? Aquellas que producen más muerte son, por ejemplo, el toxoplasma, el parvovirus de 19, citomegalovirus, ¿ya? El virus de herpes en menor medida, podríamos decir que es menos riesgoso. Zika recientemente también ha producido bastantes pérdidas en el brote que hubo hace pocos años. Lo mismo es la rubiola y se controla bien con vacunas. El problema es que a veces tenemos grupos poblacionales que no quieren vacunarse. Y una enfermedad que es pues autoinmune y que se asocia también a abortos recurrentes es aquella que se asocia a hipercoagulabilidad, como el lupus o el síndrome antifosfolipídico. En ambos casos, lo que va a ocurrir es un exceso de formación de coágulos, o sea, se forman trombos que van a bloquear los vasos sanguíneos que intentan irrigar la placenta. En el mejor de los casos no pasa nada, pero hay una alta probabilidad de que la placenta sufra microinfartos y estos infartos restrinjan el crecimiento del bebé y tengamos un bebé con bajo peso al final del embarazo, o que me produzcan preeclampsia en la paciente, o que en el peor de los casos el infarto placentario sea tan amplio que termine tomando la vida del bebé. Y tenemos un porcentaje pues que es inexplicable, ¿no? A pesar que llevamos un protocolo y revisamos todo al revés y al derecho con nuestra paciente, le pedimos todas las pruebas que están a nuestro alcance, vamos a obtener hasta un 18% en los que no vamos a encontrar una explicación, ¿ya?
Muy bien, entonces vamos a hablar rápidamente de los tipos de aborto, ¿no? O de la forma de definirlo o diagnosticarlo. Espontáneo es pues cuando ocurre de forma natural, ¿no? Por todo lo que hemos explicado. Y el inducido es más que todo por un término legal, ¿no? A veces vienen en emergencia pacientes que a nivel vaginal, cuando los examinamos, encontramos pues pastillas de misoprostol, ¿no? Antes inclusive venían pacientes de emergencia y encontrábamos rezagos de que habían burbujitas de jabón en la cavidad vaginal. Por ejemplo, el agua jabonosa una acción bastante efectiva para abortar, pero pues conlleva a una endometritis química y quizás hasta séptica, ¿no? Entonces, mucho antes de la aparición de misoprostol, las mujeres inducían los abortos con jabonosa o se colocaban o se introducían al útero palitos de tejer, entre otras cosas, y eso era una causa frecuente de muerte por aborto séptico. En el mejor de los casos se salvaban porque le sacaban el útero, quedaban en histerectomía. Y todas estas complicaciones han ido bajando significativamente, ya casi no se ven desde que misoprostol entró en el mercado. ¿No? Ahora, desde el punto de vista clínico, vamos a diagnosticar a una paciente como aborto completo y aborto incompleto. También nos ayuda ahí la ecografía. En el aborto completo significa que mi paciente ya estaba embarazada y ya expulsó todo lo que está dentro del útero. Ya no hay nada. Yo le hago un eco y la cavidad uterina está vacía. Y si le hago un tacto vaginal, voy a encontrar que su cervix está cerrado. En cambio, en el aborto incompleto, clínicamente yo hago tacto vaginal y el cuello es permeable. O sea, si yo hago presión con mi dedo, voy a poder abrir el orificio cervical externo. A veces es tanta la apertura que yo puedo llegar hasta la cavidad uterina, pero eso es en casos muy, muy raros. Y si yo le hago una eco, voy a encontrar pues aún restos, ¿no? Que pueden ser en mayor o menor cuantía, pero voy a encontrar aún restos visibles en la ecografía. Esto es habitualmente para los abortos del primer trimestre. Para los del segundo trimestre tenemos una clasificación como inevitable o inminente, o sea, para los tardíos. El inevitable se refiere a cuando mi paciente pues acude a emergencia con dolor, sangrado, ¿no? Le hago un tacto vaginal y lamentablemente su cuello uterino está abierto, pero cuando le hago la eco, el bebé está allí y tiene actividad cardíaca y se mueve y aparentemente no tiene nada. Es como si fuera un embarazo normal, pero que clínicamente manifiesta sangrado y al tacto el cuello está abierto. El solo hecho de que el cuello ya se haya abierto aumenta de forma significativa, muy alta, la probabilidad de que se expulse. Por lo tanto, se maneja como si fuera un aborto inevitable. Clásicamente lo que se hacía era favorecer la expulsión del bebé, porque sí hay una relación directa entre más tiempo la paciente permanezca con el cuello abierto, más riesgo tiene de que eso se infecte y que termine teniendo endometritis. Y la endometritis es un factor de riesgo pues para hacer sinequias, ¿ya? Porque va a requerir un legrado. Y también es un factor de riesgo que está a poquito de escalonar hacia una sepsis de foco ginecológico. Hay pacientes que a veces acaban en histerectomía, ¿no? Entonces, siempre que se diagnostica a una gestante con aborto inevitable, la mayoría de las veces intentamos considerar la opción de culminar la gestación. Hay todo un tema ético, moral, no sé si legal, porque teóricamente el diagnóstico ya es aborto, pero hay colegas que a veces se abstienen de culminar la gestación porque el feto está vivo, ¿no? Es debatible, ¿ya? El diagnóstico de aborto inminente es cuando, además de que el cuello está abierto, también hay membranas rotas. Entonces, eso involucra que lamentablemente el pronóstico sea mucho peor, porque un bebé requiere de líquido amniótico para poder desarrollarse bien. Un bebé con poco líquido no desarrolla los pulmones. Les hablo de embriogénesis del árbol respiratorio, del árbol bronquial. Hasta la semana 28 es necesario que haya buena cantidad de líquido para que el pulmón se expanda bien. Entonces, un bebé que no tiene líquido en su interior o a su alrededor o hay muy poco, no le va a ir bien, ¿no? No le va a ir bien. Y con mayor razón, aquí sí merece la pena considerar adelantar el proceso y evitarle mayor sufrimiento a la paciente. Desde el punto de vista ecográfico, podemos hacer diagnósticos de aborto también con dos condiciones, ¿no? Uno es la gestación anembrionada, es cuando hacemos una ecografía a una paciente que se hace una prueba positiva de embarazo, por ejemplo. O viene de emergencia con dolor y sangrado y nos dice que tiene un retraso menstrual de 6 semanas.
Le hacemos un eco y vemos que tiene un saco gestacional, sí, es una imagen como ven allí, que parece un anillo, ¿no? Pero este saco es muy grande, mide más de 25 milímetros en promedio. Cuando hablamos de promedio decimos que medimos el saco en tres dimensiones, largo, ancho y espesor, y en los tres mide como promedio más de 25. Y a pesar que mide más de 25 milímetros, está completamente vacío. No hay vesícula vitelina ni tampoco hay embrión. Entonces, esta es una gestación anembrionada y se considera que la probabilidad de que aparezca algo es bajísima, 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 y por lo tanto prácticamente es casi sinónimo de un aborto. Un aborto retenido, como se consideraba clínicamente antes. Entonces, lo que corresponde es inducir a la dilatación del cérvix para favorecer a que la paciente expulse de forma espontánea, o bueno, inducida, mejor dicho, o a que le hagamos nosotros una aspiración o un curetaje. La gestación no evolutiva es cuando nosotros tenemos una paciente que ya tiene un embrión presente. Este embrión tiene más de 7 milímetros de medida, pero no tiene actividad cardíaca. O cuando mi paciente, supongamos que hoy tiene un embrión que medía 3 milímetros, entonces yo le digo, mira, tranquila, porque teóricamente el latido aparece hasta que el bebito tiene 7, así que tienes tiempo. Y como yo sé que por embriología un bebito crece 1 milímetro por día, le digo, hazte un control en una semana. Si todo va bien, en una semana tu bebito va a medir 1 centímetro y ya debería tener latido. La paciente viene a la semana y pues el bebé está igual, ¿no? O sea, mide 3 milímetros y no tiene latido. Entonces, a pesar que el bebé está ahí y que no cumple con el criterio de medir 7, si yo evalúo su crecimiento en el tiempo, me di cuenta que no creció. Así que esa es una gestación no evolutiva también. Y lo otro es que yo veo un saco vitelino o una vesícula vitelina hoy, no veo el embrión y le digo, tranquila, que te hago un eco en 11 días o más de 11 días y ya debería estar el bebé con latido. La paciente cumple, viene y no apareció nunca el bebé. Solo se sigue viendo el saco. Eso también se considera como no evolutivo. Entonces, hay varios criterios ecográficos que nos van a orientar, sobre todo, a hacer un diagnóstico temprano, ¿ya? Porque mientras más temprano se atienda a la paciente, mejor pronóstico va a tener ella respecto a su fertilidad a futuro. Si yo le doy plazos largos, si yo la hago esperar, ¿no? O si la paciente decide esperar, hay que explicarle que se somete a un riesgo. El principal riesgo es el riesgo de infección, ¿ya? La paciente puede tener un aborto infectado. Y la infección, pues, conlleva lo que hemos hablado, ¿no? Riesgo del degrado, deformación de adherencias o, en el peor de los casos, histerectomía. Y puede comprometer su fertilidad para siempre. Lo otro que puede ocurrir y que es raro, menos mal, es que cuando una mujer está expuesta durante mucho tiempo a tejido trofoblástico, se ha descrito que se puede producir una coagulación intravascular diseminada, que menos mal es muy infrecuente, pero le puede costar la vida. No hay una relación de cuánto tiempo podemos esperar para no exponerla a un CID, pero sí se sabe que es directamente proporcional el tiempo con el riesgo, ¿no? Entonces, no hay que exponer a las pacientes innecesariamente. ¿Qué herramientas puedo usar para el diagnóstico? Bueno, la ecografía es una de ellas, como acabamos de comentar, y el beta-HCG, la verdad es que no nos va a dar diagnóstico, nos va a orientar en el tiempo. Por ejemplo, yo tengo una paciente que viene a consulta porque tiene un beta-HCG cuantitativo, ¿ya? Y el beta le salió 1000. Entonces, con 1000, evidentemente es positivo. Yo le digo, señora, lo más probable es que esté embarazada, más aún si tiene retraso menstrual. Vamos a hacer una ecografía y vamos a ver si ya se ve el saco gestacional dentro del útero. ¿Por qué? Porque estrictamente el saco gestacional aparece en promedio con un beta por encima de 1500. Inclusive el Colegio Americano de Ginecobstetricia dice que aparece por encima de 3500. Entonces, como que sería normal si yo le hago el eco y no veo nada. Y pues efectivamente le hago la ecografía y solo veo endometrio grueso y no hay más. Eso no significa que sea un aborto o que no esté creciendo ni nada. Significa que lamentablemente nos vimos muy temprano, nos vimos muy pronto. La paciente vino muy temprano a mi consulta, yo le hice la ecografía muy temprano y por eso no lo estamos viendo. Pero no es malo, ¿ok? Entonces yo tengo dos opciones para recomendarle. Hagámonos una ecografía en 2 semanas. Si es que todo está bien, no tienes dolor, no tienes sangrado, te sientes tranquila, en 2 semanas te hacemos un eco y yo esperaría ya ver un saquito con un bebé chiquito adentro. O si la paciente está muy ansiosa o tiene episodios de dolor
o tiene sangrado, yo le puedo sugerir un control precoz con beta-HCG cuantitativo. Y lo que voy a hacer es recomendarle que se haga un control en 48 horas. Entonces yo comparo los 1000 que tuve hoy con el control que voy a tener de aquí en 48 horas. Por ejemplo, para el día miércoles, a la misma hora, mismo laboratorio. Y me llama y me dice, ¿sabes qué? Mi beta salió 1600. Y le digo, oye, entonces está bien, porque ha aumentado un 60%, ¿no? Entonces, si ha aumentado un 60%, no es algo tan malo, ¿no? Habitualmente se duplica, pero como ha aumentado algo aceptable, nos permite esperar. De repente mi me dice, ¿sabes qué? Está igual. Ha salido 1100, no ha subido mucho. Ese es un signo de no muy buen pronóstico, ¿ya? Ahí tenemos que descartar dos cosas. O es un aborto, o sea, es un embarazo que tuvo su crecimiento y a fin de cuentas va a ser un aborto, o es un embarazo ectópico. Entonces requiere vigilancia, requiere observación. Le digo, ya no te veo en 2 semanas, te veo en una o te pido un nuevo beta y vamos viendo, ¿no? Y si, por ejemplo, me llama y me dice, ¿sabes qué? Estaba en 1000 el lunes, ahora me ha salido 2500. Listo, no me preocupo por nada, porque la probabilidad de que sea un embarazo realmente viable y de buen pronóstico aumenta muchísimo. Entonces, el beta, como habrán visto en estos ejemplos, me sirve para hacer un seguimiento. No me sirve para saber el tiempo de embarazo. En ningún momento hemos hablado de tiempo de embarazo por beta. No me sirve. Por más que la tablita al costado diga de 1000 a 4000, 3 semanas, no sirve. Es súper impreciso. Ni siquiera esas pruebas que han salido ahora comerciales, que son de orina, que te dicen las semanas, tampoco sirve. Eso es mentira. No lo recomienden y no caigan en eso. Y antes de adentrarnos en el manejo del aborto, vamos a hablar brevemente de qué es una amenaza, ¿ya? Una amenaza es una paciente que aún está embarazada, que aún tiene un embarazo considerado viable, pero que clínicamente tiene dolor pélvico, casi siempre tipo cólico o punzada, y o sangrado. No tienen que estar ambos, puede estar uno u otro. Supongamos gestante de 8 semanas, que ya tiene su ecografía donde vieron que está embarazada, es confirmado, y va a emergencia porque empezó con sangrado. No le duele, pero sangra. Eso es una amenaza de aborto. Le hago la eco y el bebé sigue ahí con buen latido, ¿ya? Puede que haya o no haya hematoma, pero eso sigue siendo una amenaza de aborto, ¿no? Entonces, esa es una amenaza. Y clínicamente yo le hago tacto y el cuello está cerrado, ¿ya? Entonces, ¿una amenaza qué es? Es una advertencia, es un susto, ¿no? Es como que te voy a decir que voy a hacer algo, pero yo no sé si vas a hacerlo o no lo vas a hacer. Eso es una amenaza. Entonces, ¿cuáles son las causas de la amenaza? Pues hay múltiples factores involucrados, no hay una causa única y justamente ahí viene el problema, que como no hay una causa única, no hay un tratamiento que esté probado que me vaya a revertir una amenaza de aborto. Así que lamentablemente no hay tratamiento probado. Y lo que sí sabemos es que a futuro nos puede incrementar el riesgo de algunas complicaciones, como riesgo de rotura prematura de membranas, de parto prematuro, de restricción de crecimiento, de bajo peso al nacer, o de hemorragia previo al parto, o sea, hemorragia de la segunda mitad del embarazo, o riesgo inclusive de muerte por asociado esto a prematuridad, ¿no? Y si en la ecografía mi paciente tuviera un hematoma, esto incrementa más todavía el riesgo de aborto. Claramente los ORs, como ven, no son tan incrementados, ¿no? Es en el peor de los casos el doble en comparación con la población en general. Pero es una paciente que es considerada de riesgo y muchas veces la mayoría de los colegas les indica reposo absoluto, eches en la cama, nada de actividad sexual, descanso médico, progesterona, paracetamol y un montón de cosas. Inclusive algunos yo he visto que las mandan a echarse con las piernas en alto. Todas esas intervenciones han demostrado no ser útiles. O sea, ninguna ha demostrado en múltiples metaanálisis ser beneficiosa. Lo único que se recomienda es transmitirle seguridad, tranquilidad, porque sí está demostrado que el estrés, sobre todo si es crónico, puede empeorar la situación. Entonces hay que tranquilizar a la paciente. Si el trabajo la agobia, que no trabaje. Si la actividad física le genera dolor, que descanse. No va a pasar nada por 1 o 2 días que esté, en casa descansando, ¿ya? Sí hay que indicarle que el tabaco, o sea, factores nocivos como el consumo de alcohol, tabaco, cafeína están contraindicados. De por sí en el embarazo y en la lactancia tenemos tolerancia cero con el alcohol y con el cigarrillo, evidentemente. No está demostrado que los multivitamínicos generen beneficio y tampoco está demostrado que la progesterona ayude. La progesterona sí ha demostrado recientemente utilidad en pacientes con historia de abortos recurrentes,
Pero dentro de los abortos recurrentes, que son múltiples las causas, como diabetes, hipotiroidismo, lupus, por ejemplo, existe una causa que es la deficiencia de producción de progesterona. Hay pacientes que tienen cuerpos lúteos insuficientes o ineficaces que no producen la progesterona suficiente. Y en esos casos sí hay beneficio del uso de progesterona. ¿Ok? Ningún otro tratamiento entonces ha demostrado mejoría. Así que no hay que asustarlas, no hay que alarmarlas, hay que darles tranquilidad y alentarlas a ser pues cautelosamente optimistas. De forma general, entonces, lo que vamos a hacer siempre con un paciente que acuda a nuestra consulta o a la emergencia con retraso menstrual, con dolor pélvico y o sangrado, es valorar su condición. Hay que ver cuáles son sus funciones vitales, hay que ver si el sangrado está generándole alteraciones en la frecuencia respiratoria, cardíaca o presión arterial, para ver si es que tiene de repente algún grado de shock, ¿no? Y según eso, valorar su índice de shock y ver la gravedad del asunto. Evaluar la edad gestacional. No es lo mismo atender a una paciente que tiene 6 u 8 semanas. Esas, por ejemplo, sangran poco y se complican poco. A alguien que tiene 16, 18 semanas. Ellas van a sangrar mucho más y sus complicaciones son mucho mayores. Tienen usualmente más asociación con infección, ¿no? Entonces hay que tener eso cuidado. Y siempre vigilar la vía aérea como medida preventiva, ¿no? Entonces siempre evaluar a nuestra paciente, hacer una buena anamnesis, ver que no hayan signos que nos orienten a sospechar de otras condiciones o inclusive exposición a drogas o a violencia física. Evaluar que no hayan lesiones a nivel vaginal, ver pues que no sea inducido, ¿no? Ver que no hayan pastillas o rezagos de algún cuerpo extraño, ¿ya? Estar seguros que estamos hablando de un embarazo intrauterino, ver que no se trate de una enfermedad trofoblástica o de un embarazo ectópico, ver que no hay un abdomen agudo, entre otras cositas. Entonces, la valoración inicial es muy importante. De forma general, algo que siempre hay que considerar es que toda paciente que viene a mi emergencia requiere una buena anamnesis, ¿no? Y básicamente dentro de esa anamnesis yo voy a evaluar sus antecedentes. Y dentro de los antecedentes en obstetricia importa mucho el grupo y factor. ¿Por qué? Porque existe una complicación llamada isoinmunización. Es una complicación en la que una gestante que es el tipo RH negativo, AB u O, se sensibiliza y va a tener lamentablemente un embarazo en el cual su bebito va a estar afectado por estos autoanticuerpos. Y esto le va a generar anemia al feto, hacen hemólisis por estos autoanticuerpos y en el peor de los casos los pueden perder, ¿no? Pueden haber muerte por isoinmunización. Entonces, para que mi paciente no se sensibilice, yo tengo que idealmente saber cuál es su tipo de sangre y también sí se puede saber el tipo de sangre del papá, ¿no? Del papá de este embarazo. Si ambos son O negativos, supongamos, por escoger un grupo, pues no pasa nada, porque la probabilidad de que el bebito también sea negativo es 99,9. Entonces no requeriría ninguna medida preventiva. Pero si el papá es positivo, es mucho más probable, 75%, que el producto también sea positivo. Entonces, como no tengo la certeza, porque no voy a poder estudiarlo, lo que me toca es administrarle inmunoglobulina anti-D. Yo le voy a dar entonces esta anti-D que viene en presentación de 50, 300 hasta 600 microgramos. Yo le voy a dar 300, idealmente 72 horas antes o antes que transcurran 72 horas desde el aborto, ¿no? Supongamos que la paciente viene a emergencia hoy le hacemos la evacuación del aborto y le pongo la vacuna, como la mayoría le comentan, no es una vacuna, le pongo esta inmunoglobulina anti-D mañana y la voy a proteger. Le voy a reducir la probabilidad de que haga una isoinmunización o una aloinmunización. Si no se la colocó, la probabilidad de que la tenga es más o menos 30 a 33%, o sea, es alta. Y esto puede traerle malos resultados obstétricos en sus siguientes bebés. Las únicas pacientes que se van a salvar de esto son aquellas pues que su pareja sea del mismo grupo negativo, RH negativo, o aquellas que tengan menos de 8 semanas. ¿Ok? A todas las demás debo yo administrarles inmunoglobulina anti-D. Y otra cosa que debo recordar es que la ocurrencia del aborto se considera como el primer día de un nuevo ciclo menstrual. Eso significa que mi paciente se puede embarazar en 10 o 14 días. Le hago hoy el legrado y si no se cuida, si no se protege, va a tener un nuevo embarazo muy probablemente para el siguiente mes.
¿no? Entonces, esto yo se lo tengo que transmitir a la paciente para que ella pueda escoger un método anticonceptivo desde ya. O sea, yo le puedo dar de alta con una recetita para que recoja su método en la farmacia de mi hospital, de la clínica, o que regrese a mi consulta y yo le administro el método. Esta es una recomendación de la OMS, ¿no? Es casi mandatorio, al menos tienes que darle a la consejería que se vaya informada. Y si no se quiere poner, pues allá ella, ya cumpliste con informarla. El error es no informarle. ¿Y qué método puedes administrarle? Pues cualquiera. Todos entran como criterio de elegibilidad uno. El único que estaría restringido en algunas circunstancias, como el aborto infectado o séptico, son los dispositivos intrauterinos. Todos los demás son accesibles. ¿Ya? Y lo mismo pues con la anticoncepción quirúrgica, o sea, el bloqueo de trompas, ¿ya? Es accesible en casos de embarazos no complicados, ¿ya? Y discutible en los demás, pero no está contraindicado. La única condición en la que podría estar contraindicado y es mejor aplazarlo es en los casos igual de sepsis o fiebre posaborto. Ahí es mejor esperar y lo hacemos luego. ¿Cuáles son las medidas terapéuticas a tomar? En general son tres. Uno es el manejo expectante, que involucra no esperar nada y hacer a que la naturaleza se encargue. Estadísticamente, para que una paciente expulse a un aborto retenido, o sea, una gestación no evolutiva, un embrionado, más o menos pueden tardar en promedio hasta 6 semanas, días más, días menos. O sea, es un tiempo prolongado en el cual la paciente puede que durante todo ese periodo tenga cólico, sangrado en menor o mayor cuantía y se expone al riesgo de infección. ¿Ya? Entonces, si una paciente me pregunta si solo puede esperar, yo le puedo decir que sí, porque está estable, pero se expone a estas condiciones. El manejo médico es para las pacientes que tienen ciertas condiciones. Al menos tengo que partir de que mi evaluación clínica me indica que mi paciente está clínicamente estable. No tiene taquicardia, no tiene fiebre, no está taquipneica y su presión está bien. Su hemoglobina es normal, no está con anemia moderada, ¿ya? Si es que la tiene, supongamos que tiene 10 de hemoglobina y no tiene ninguna otra contraindicación. Entonces yo a ella le puedo indicar manejo médico. Y la probabilidad de éxito del manejo médico al cabo de 7 hasta 14 días más o menos llega al 86%. O sea, no todas van a tener éxito. Y el manejo quirúrgico, pues evidentemente es más invasivo, involucra ya hacer una extracción mecánica de los restos ovulares. Evidentemente conlleva a más gastos porque se hace un procedimiento y se requiere una preparación previa y medicación y se requiere inmobiliario, se requiere ambiente físico, instrumental, ¿no? Entonces, al ser un procedimiento, pues también conlleva a más dolor, más sangrado, pero la parte buena es que acabamos rápido. O sea, el procedimiento se hace hoy y ya está, se acabó. Solo la paciente requiere un control ambulatorio, pero no requiere más. Mientras que con el manejo médico, la paciente habitualmente va a durar algunos días, como hemos dicho, 7 a 14 días con sangrado hasta ya saber que no tiene nada dentro. Entonces vamos a hablar del manejo médico brevemente. Dentro de las opciones está misoprostol, mifepristona y algún tiempo se mantuvo o se postuló metrotexate como una alternativa. Inclusive hay metaanálisis que evalúan el uso de metrotexate para el aborto, para el manejo del aborto. El que es más accesible en nuestro medio pues es misoprostol, es una pastilla que se vende supuestamente solo bajo receta médica, pero sabemos que en nuestra sociedad eso no se cumple. Es un análogo de las prostaglandinas E1. Se inventó para el manejo de la úlcera péptica porque hace que se produzca más moco en la mucosa gástrica. Y cuando ya estaba en uso, se vio pues que se asociaba bastante a aborto, así que se suspendió su empleo como manejo de la úlcera péptica y empezó a evaluarse su utilidad desde el punto de vista obstétrico. Habitualmente lo que utilizamos con misoprostol es 2 o 3 tabletas, dependiendo de la edad gestacional, de 200 microgramos y la vamos a repetir, dependiendo de la edad gestacional y de la vía de administración, hasta que se logre la expulsión del tejido. Las vías de administración de misoprostol pueden ser orales, o sea, la paciente deglute la pastilla, pueden ser sublinguales, pueden ser vías vaginal
o pueden ser vía rectal, siendo esta última aquella que tiene la absorción más errática, por lo tanto es la vía menos recomendable, y la sublingual aquella que tiene una absorción mucho más veloz. Y por lo tanto, al haber absorción veloz, sabemos que eso se puede asociar a más efectos secundarios, ¿cierto? Por farmacología. Mifepristona es otra alternativa, también es una prostaglandina. eh, o sea, es una antiprogestina que va a generar pues elevación de las prostaglandinas. No es tan accesible en nuestro medio, eso es una limitación que tenemos, pero es una buena alternativa también, dado que tiene menos efectos secundarios que el misoprostol. Uno de los efectos secundarios del misoprostol, por ejemplo, es la fiebre, los escalofríos, los calambres abdominales o cólicos abdominales, náusea, vómito o inclusive hasta diarrea. Lo bueno es que son efectos benignos, que se van pronto, se van a las 2 o 3 horas. Es una fiebre que se va con un duchazo de agua tibia o con 500 miligramos de paracetamol, así que no es para asustarse o para contraindicar la continuación del tratamiento. Y metrotexate se sabe que es un antimetabolito del ácido fólico. Por lo tanto, al inhibir la captación o al bloquear el uso de ácido fólico por parte del núcleo celular, evita que ésta sintetice ADN, ¿correcto? Entonces, al no sintetizar ADN, no hay replicación celular y por lo tanto el tejido se autolimita. Pero en el aborto estamos hablando de tejido que ya no es viable, entonces lo que yo necesito es que se expulse, no que no crezca. Entonces el metrotexate en realidad en aborto no sirve, ¿no? Entonces hay un montón de estudios o metaanálisis que han encontrado que no genera ningún beneficio y que básicamente no hay que recomendarlo. Donde sí el metrotexate sirve es en otra causa de pérdida, como el ectópico, o en algunos casos en la enfermedad trofoblástica gestacional de alto riesgo o en las neoplasias trofoblásticas gestacionales, ¿no? Ahí el metrotexate sí es útil, porque ahí estamos hablando de tejido viable, tejido vivo. En cambio, en el aborto no. ¿Cuándo sabemos que mi paciente ha ido bien? Pues porque ya no le duele, ya no tiene cólico, ya no sangra y sobre todo porque en ecografía veo que el útero está vacío. Toda paciente que se somete a manejo médico requiere control semanal hasta confirmar que ya no tiene nada dentro de la cavidad uterina. Y yo puedo usar un criterio que sí está bien estudiado, que es evaluar el grosor del endometrio para definir la probabilidad de éxito con manejo médico. Si mi paciente tiene un grosor de contenido endouterino, o sea, coágulos, membranitas, restos dentro de su útero, y eso mide más de 15 milímetros, la probabilidad de que el manejo médico sea exitoso baja bastante y es muy probable que falle. En cambio, si tiene menos de 15 milímetros de grosor, supongamos que le hago un eco y tiene 10 de entre restos, sangre, coágulos y ello. Entonces, esta paciente sí tiene una alta probabilidad de éxito con el manejo médico, ¿no? Estas son las múltiples opciones que hay para manejo del aborto o de pérdida fetal, según la FIGO, que es la Federación Interamericana de Ginecobstetricia. Y como vemos en los abortos que están en las gráficas de aquí de color rosa, antes de la semana 12 y antes de la semana 17, utilizamos como alternativas misoprostol y mifepristona, ¿ya? Que es una buena opción. Mifepristona se suele preferir para abortos tardíos, con úteros más grandes. Inclusive hay recomendaciones de utilizar en la OMS, de utilizar medicamentos o opciones no medicamentosas como balón cervical o como dilatación con laminaria, que es un método hidroscópico que hace que el cervix se abra con más facilidad, en vez de usar prostaglandinas, ¿no? Y las dosis de misoprostol pues pueden ir desde los 400 microgramos en el aborto incompleto, esto es cuando la dosis es sublingual, hasta inclusive 800 cuando la dosis es bucal, ¿no? O sea, va a depender la dosis de la edad gestacional y también de la vía de administración. ¿Qué paciente no es tributaria para manejo médico? Aquella que tiene taquicardia, aquella que tiene hipotensión, aquella que está con fiebre, aquella que tiene dolor pélvico a la evaluación y tengo yo sospecha de sepsis, aquella que tiene un sangrado con mal olor, tengo sospecha de infección, aquella que le hago un control de hemoglobina y tiene 8 de hemoglobina, por ejemplo. O aquella paciente con antecedente de complicaciones como alteraciones hematológicas o coagulopatía, ¿no? O alteraciones, o antecedentes de alergia a prostaglandinas. Entonces, en ellas no puedo yo someterlas a manejo médico, ¿ya? ¿Por qué la hemoglobina? ¿Qué tiene que ver la hemoglobina si está estable? Porque el manejo médico involucra que el útero se va a contraer
y va a expulsar aquello que lleva adentro. Y yo no sé qué tanto va a sangrar. Y la paciente va a estar en casa, no la voy a ver. Entonces, existe una probabilidad que menos mal es baja, pero existe, como ven abajo, retorno de emergencia y de disminución de hemoglobina que puede llegar hasta un 5%. Entonces, de 100 pacientes a las cuales yo les medico con manejo médico, eh, probablemente unas 3, 4 o hasta 5 regresen a emergencia porque requieren una intervención extra, porque sangran mucho. ¿Ok? Y rara vez este sangrado amerita intervención, amerita hospitalización, 1% o menos, pero es un riesgo. Y si mi paciente ya tiene 8 de hemoglobina y tiene riesgo de sangrar, pues a lo mejor la hemoglobina le baja más y ahora tengo que transfundirla y la transfusión no solo es un gasto, sino que también es un riesgo para la paciente. Así que no es tributaria de manejo médico. El riesgo de infección, como ven, endometritis, con manejo médico es bajo, es menos del 1%, más aún si es que es sometida la paciente a tratamiento con antimicrobianos. Y dentro de los antimicrobianos, el de elección es la doxiciclina. ¿Ok? La doxiciclina es un medicamento que viene en presentaciones de 100 miligramos, le vamos a administrar 200. Habitualmente le damos como profilaxis, perdón, 200 antes de la evacuación, en los casos de manejo quirúrgico con evacuación, o le podemos dar tratamiento para la casa, que tome 100 miligramos cada 12 horas por un lapso de 5 días, si es que no le vamos a dar profilaxis. ¿Qué pasa si mi paciente es alérgica a Doxy, no? En general a las tetra, le puedo dar metro, ¿ya? Le puedo dar metro. Y si mi paciente es alérgica al metro, le puedo dar Clinda, que es otra alternativa. Todos ellos van a requerir de tratamiento horario. Doxy, 100 cada 12 horas por 5 días. Metro y Clinda, 500, 300 cada 8 horas por 5 días. Una buena alternativa también es acitromicina, ¿ya? También le puedo dar acitromicina, 500 miligramos igual, una vez por día, por 5 días. Inclusive puedo utilizarlo también como profilaxis en las alergias a doxy. Y para el dolor, porque misoprostol le va a producir contracción uterina y eso le va a producir dolor, para el dolor la mejor opción son los AINES. Dentro de los AINES, el más fácil de acceder es el ibuprofeno. Lo malo con ibuprofeno y con sus similares como diclo o ketorolaco o ketoprofeno es que el uso prolongado se asocia pues a dispepsia, más aún si mi paciente ya tiene antecedentes de gastritis. Entonces no sugiero yo un tratamiento que dure más de 3 o exagerando 5 días. Es inusual que el manejo del aborto tome tanto tiempo. Con 3 días suele bastar. Y hay que recomendar pues que en la medida de lo posible no prolongue el tratamiento por su cuenta para no exponerla a otras complicaciones. Los inhibidores selectivos de la COX-2, como los últimos, ¿no? Celecoxib, etoricoxib, tienen menos efecto gastrolesivo, pero no son tan efectivos calmando la tetania uterina, o sea, el espasmo uterino. Podríamos decir que los primeros, siendo más baratos, son más efectivos, pero pues generan más efectos secundarios. Y el dexketoprofeno es un AINE bastante potente que recientemente está en el mercado o en combinación con tramadol. Va bastante bien. Solo requiere un comprimido al día, igual que celecoxib o etoricoxib, que son usualmente de acción prolongada, son bastante buenos. Y en casos de dolor constante podemos dar celecoxib inclusive cada 12 horas, ¿no? Ahora, para el manejo quirúrgico, que es lo que habitualmente hacemos en emergencia, ¿no? En el hospital donde yo hasta hace poquito laboraba, lo que más hacemos allí es AMEU. El AMEU, por sus siglas, se define como aspiración manual endouterina. Consiste en que vamos a succionar o aspirar aquello que se ha quedado dentro del útero, pero para ello requerimos de introducir pequeñas cánulas, ¿ya? Pequeño instrumental a la cavidad uterina. Y sabemos que la cavidad uterina pues tiene una buena compuerta, un fuerte componente muscular a nivel del cérvix que va a impedir que cualquier cosa ingrese con facilidad. En los casos de los abortos incompletos, el cuello ya está abierto, ¿cierto? Clínicamente, un aborto incompleto es un cuello permeable, abierto, con sangrado. Y en la eco veo que hay restos. Entonces, en el aborto incompleto, como el cuello ya está abierto, el instrumental entra con facilidad.
No hay que hacer mucho, no hay que esperar mucho. Cuando el aborto es retenido, o sea, estamos frente a una gestación no evolutiva o una gestación anembrionada, evidentemente el saco va a estar todavía dentro de la cavidad uterina, así que el cuello es esperable que esté cerrado. ¿Ya? De repente mi paciente ni siquiera tiene síntomas. En la ecografía, supongamos, la pobre señora va a su ecogenética y en la ecogenética me toca decirle que tiene un bebé de 10 semanas que está muerto, que no tiene actividad cardíaca. Y se supone que para la ecogenética debe tener más de 11 hasta 13. O sea, significa que ese bebito lleva fallecido al menos una semana o más, ¿no? Y ella no tiene síntomas, porque en ese tiempo los movimientos del bebé no se sienten, ¿no? La barriga casi no se nota porque es un útero intrapélvico y como no tiene dolor, no tiene sangrado, no se dio cuenta que su bebé se había autolimitado. Entonces yo la derivo a emergencia para que le ayuden con la evacuación del embarazo. Y lo que se va a hacer es, como el cuello está cerrado, permeabilizarlo. Para permeabilizarlo tenemos dos alternativas. La más benigna, podríamos decirlo, la menos cruenta, es utilizar misoprostol. ¿Ya? Es la que está a nuestro alcance. Y la otra alternativa que es bastante buena es el uso de la minaria, pero demora un poquito más de tiempo. Demora casi 24 horas en hacer efecto. También puedo usar misoprostona, que también demora casi 24 horas en hacer efecto. Con misoprostol bastan unas 3 o 4 horas de administración de medicamento, que puede ser vía vaginal o vía sublingual, y eso va a ser suficiente para que el cuello se ponga más blando, se reblandezca por acción de las prostaglandinas y me permita, con la presión que yo ejerza con el instrumental, ingresar a la cavidad uterina. Si yo no uso misoprostol, lo que tengo que hacer es una dilatación mecánica. Y la dilatación mecánica es cruenta porque involucra traccionar el cuello con un tenáculo, con una pinza parecen dos garfios que pinzan el cuello y lo jalan. Y con otra, con un dilatador manual, voy a empezar a hacer presión y empujar y cada vez usar un dilatador más y más grueso hasta que podamos acceder a la cavidad uterina. Eso es sumamente doloroso y requiere pues de sedación, de analgesia endovenosa, de bloqueo paracervical. Ya se hace casi siempre en sala de operaciones. Mientras que el misoprostol la paciente lo puede tomar en la sala de espera, lo puede tomar en casa y volver más tarde a hacerse su procedimiento. Entonces el misoprostol es lo que nos permite ser menos cruentos. Para manejo del dolor, en general, tengo varias opciones. Yo tenía un maestro, el doctor Aguilar, que nos decía que él hacía sus evacuaciones con aguantoformo y verbocaína. O sea, él le hablaba a las pacientes, les daba soporte emocional, les explicaba cómo era el procedimiento, les daba su tiempo, lo hacía todo con cuidado, movimientos finos, delicados y no necesitaba él, casi siempre, no necesitaba de medicación. Y le iba bien. Inclusive él confiaba tanto en su experiencia que la paciente no tenía vía, no le ponía vía. Ya no sé si uno puede pecar de tan optimista, ¿no? O de repente tan confiado, porque una hemorragia puede ocurrir en cualquier momento y es mejor tener siempre una vía permeable. Pero él es ya un maestro, ¿no? Antiguo, lo hacía así. ¿Qué dicen las guías actuales? Que bueno, siempre hay que dar soporte emocional y lo recomendable siempre es administrar la analgesia, ¿ya? La analgesia puede ser vía oral o puede ser endovenoso. Yo le puedo indicar a la paciente que se tome 800 miligramos de ibuprofeno 1 hora o 2 horas antes del procedimiento. O le puedo poner una vía y administrarle ketoprofeno endovenoso y esperar una media hora o hasta 1 hora después de que acabó la infusión para hacer el procedimiento. O sea, yo no tengo que hacer el procedimiento inmediatamente acabe la administración. Tengo que esperar que haya una buena concentración circulante del medicamento en sangre para que la analgesia sea plena. Lo mismo con la sedación. La sedación puede ser con benzodiazepinas. Yo le puedo dar diazepam, le puedo dar midazolam. Es mejor midazolam porque genera cierto grado de amnesia, este, como ya sabemos. Y el procedimiento, pues, no es tan lindo. Es una experiencia bastante fea, incómoda para la paciente, porque se trata de la pérdida de un ser querido muchas veces. Y a veces es mejor usar midazolam, ¿no? Desde el punto de vista también de soporte emocional. Y le administro el medicamento y espero unos 20-30 minutos a que haya una buena circulación del medicamento en sangre e inicio el procedimiento. Y BPC es el bloqueo paracervical, requiere de administración
con silocaína como anestésico local. ¿Ya? Yo le voy a administrar silocaína. En nuestro medio la encontramos al 2%, pero también existen por ahí, si buscamos silocaína al 1%. Si no la tenemos, diluimos en partes iguales 5 cc de silocaína con 5 cc de suero, y así voy a tener 10 al 1%. Y voy a administrar esta anestesia en 4 puntos, como ven allí. Imaginando que el cuello es un reloj, voy a administrar la anestesia en horas 2, 4, 6, perdón, 2, 4, 8 y 10, y más o menos voy a colocar 2 o 2,5 centímetros cúbicos de silocaína al 1%. Con esto voy a bloquear la sensibilidad a nivel del cérvix y del tercio inferior del útero, o de los 2 tercios inferiores del útero, porque estoy bloqueando la sensibilidad del plexo pudendo, y de esa forma mi paciente va a tener menos molestias cuando yo maneje el cérvix. Sin embargo, el útero igual va a tener contracción, y la contracción va a generar dolor a nivel del fondo y del cuerpo. Eso no lo va a bloquear al 100% mi anestesia local o regional. Entonces, para eso yo requiero el analgésico vía oral o endovenoso, ¿no? Y lo mejor son las prostaglandinas, los AINES, que son antiprostaglandinas. Y tenemos dos tipos de métodos: la aspiración puede ser manual o eléctrica. La eléctrica pues es con las bombas de aspiración que se usan en sala de operaciones. La manual yo la puedo usar con estas jeringas que se conocen como jeringas de IPAS. Son jeringas de plástico, podríamos decir, ¿no? De polipropileno, que son fáciles de esterilizar. Se esterilizan con agua mezclada con lejía, o se pueden limpiar con detergente y las puedo sumergir en glutaraldehído. No requiere de una central de esterilización, o sea, se hace con bastante facilidad. Mientras que para el legrado yo requiero de curetas, y las curetas existen de diferentes medidas, como ven allí. Las curetas son asas que terminan en un borde semifiludo, no, no corta como tal, pero tampoco es que sea romo. Lo que hace la cureta es sacar por fricción o por tracción los tejidos del embarazo que estén todavía adheridos a la decidua, ¿no? A la capa interna del útero, mientras que la aspiración lo que hace justamente es una succión con vacío en el caso de la MEU, o continua en el caso de la aspiración eléctrica. Entonces, en cuanto a la MEU, vamos a hablar brevemente. El AMEU se recomienda en úteros de menos de 12 centímetros o embarazos de menos de 12 semanas. Sin embargo, esta indicación va a depender de la experiencia del operador. Si supongamos te estás exponiendo o estás tratando a una paciente con una mola, una enfermedad trofoblástica gestacional, que habitualmente, por definición, tiene úteros más grandes de lo normal, y el útero de la paciente le llega hasta el ombligo, o sea, debe medir unos 20 centímetros, yo le puedo hacer un AMEM, ¿sí? Tranquilamente. A lo mejor, y lo hago más rápido y de forma más efectiva y con menos sangrado que un legrado. Entonces, van a haber sus exclusiones a la norma, por así decirlo. Pero en general, menos de 12 semanas o menos de 12 centímetros. Y también puedo usar AMEU para hacer biopsias de endometrio. Existen cánulas que son como si fueran pajillas, sorbetes, cañitas, de material semirrígido, que tienen una punta roma con un pequeño bisel, ¿no? Una pequeña abertura, y diferentes calibres que van desde los 4 a 7, hasta 12 milímetros, perdón, de grosor. Cada calibre tiene una representación por un color, ¿no? Por ejemplo, por lo general para las biopsias usamos los colores más finos, como el amarillo o el verde. En cambio, para la mayoría de los abortos utilizamos el color marrón claro o el blanco, que son las cánulas de 7, 8 milímetros. Y para los abortos ya más tardíos, más cercanos a la semana 12, usamos cánulas mucho más gruesas. La cánula también depende de la apertura del cérvix. Si es un cuello que está muy fino, muy cerrado, no va a caber una cánula gruesa, va a caber una cánula más fina, ¿no? Y si el cuello está muy abierto y yo uso una cánula fina, no voy a obtener vacío, se va a escapar. Lo que voy a succionar va a ser aire y no tejido. Entonces, tenemos que intentar que la cánula calce bien con el diámetro del cérvix también. Y más o menos lo que se hace es eso. Primero pinzo el cuello, o sea, coloco el espéculo, pinzo el labio anterior del cuello, y vamos a colocar una cánula con cuidado hasta el fondo del útero.
Una vez que la cánula esté puesta, la uno, lo embono con la jeringa que ya está previamente preparada, ya tiene el vacío. La capacidad de esta jeringa es de poco más de 60 centímetros cúbicos y la presión negativa que hace casi alcanza una atmósfera, es un poco menos, ¿ya? Así que es fuerte, es una succión fuerte. Y lo que voy a hacer es girar primero, ¿no? Como ven en el dibujo, giro la cánula para que el bisel dé una vuelta en el sentido del reloj y vaya despegando los restos al contorno del útero y luego entro y salgo, ¿no? Haciendo un curetaje o un movimiento similar al del curetaje siguiendo las horas del reloj para que no se me escape ningún cuadrante en ninguna zona. Una vez que acabe, retiro mi material y dejo descansando a mi paciente 1 o 2 horas máximo en vigilancia y le puedo dar de alta. No requiere hospitalización, es un procedimiento ambulatorio que como tal, desde que le pongo el espéculo hasta que saco todo, me tomará 5 minutos. Es rapidísimo. A veces más demora toda la preparación y la medicación previa. El procedimiento como tal es rápido. El legrado, en cambio, se debería emplear en aquellos procedimientos en donde la MEU no es una opción. ¿Y donde la MEU no es una opción? Pues en donde no hay, ¿no? Donde no hay, o si yo no sé. Si yo aprendí a hacer legrado, pero nunca aprendí a hacer MEU, pues tengo que hacer legrado, ¿no? Hasta que alguien me enseñe a hacer MEU. También si es que la MEU no alcanza. Entonces, si la cánula no alcanza porque el útero es grande y mide más de 12 centímetros o tiene más de 12 semanas, tengo que hacerle grado. Si mi paciente de repente acaba de tener un parto y se le quedó un pedazo grande de membrana adentro, también puedo usar el legrado, claro. También se puede usar en las molas, aunque es más, bueno, es más recomendable el uso de la MEU por medicina basada en evidencia. Y inclusive el legrado lo puedo emplear, o las curetas las puedo emplear también para hacer biopsias, para sacar pólipos, aunque su tasa de recurrencia llega al 30%, o sea, no es el gol estándar es la histeroscopía, y también para sacar DIUs, ¿no? O TES que estén traslocadas o en posiciones no adecuadas. Y básicamente para que la legra ingrese, como ustedes han visto en la foto, la legra tiene una forma como de una cucharita con hueco, ¿correcto? Entonces el grosor es mucho mayor que el de la cánula. Entonces para que la legra deba ingresar, yo tengo que dilatar el cuello. La dilatación del cuello tiene que llegar a un punto tal que permita o favorezca el ingreso de la cureta o de la legra. Si no, no vamos a poder. Entonces, casi siempre hay que utilizar dilatadores. Los dilatadores más conocidos son los dilatadores de Hegar, ya que son como los ven en la imagen, que van a hacer presión, fuerza. Yo hago fuerza con el dilatador a través del cérvix hasta que logre vencer la resistencia del orificio interno. Desde el punto de vista histopatológico, ¿no? El orificio cervical interno tiene un mayor componente muscular que el externo, por lo tanto casi siempre es el más difícil de permeabilizar. Y una vez que permeabilicé, ingreso mi cureta y lo que voy a hacer es traccionar, o sea, raspar, jalar la cureta hacia mí, pero intentando que la parte más distal, o sea, la punta, donde está esa cucharita, raspe todo el tejido del útero para que se desprendan, se despeguen las membranas o los tejidos que están ahí adheridos. Y más o menos lo hago siguiendo las horas de reloj para que no se me olvide y no se me escape en ningún espacio. Entre los dos, ¿cuál es de repente la complicación que puede ocurrir? Uno es que tanto con la cureta como con la cánula yo pueda lacerar el útero, yo pueda de repente perforarlo, o sea, hacerle un hueco, y en el peor de los casos puede inclusive perforar lo que está atrás del útero. A mí me tocó una vez, bueno, o sea, no la viví personalmente, pero la vi. Una colega tuvo la mala suerte de hacer un ameu y aspiró epiplón. Entonces es un procedimiento que si bien es cierto, se considera seguro y es ambulatorio, cuando no lo hacemos con el cuidado debido nos podemos complicar. ¿Y qué fue lo que sucedió con ella? Pues que el útero casi siempre tiene un grado de flexión, ¿cierto? Si regresamos aquí a la imagen, vemos que el útero tiene una flexión. Entonces yo debería poner un tenáculo, ¿no? Una pinza tirabala o una pinza posi, como quisiéramos llamarla, y traccionar el útero para intentar reducir esa flexión, enderezarlo. Y que con ello mi cureta o mi cánula ingrese sin problemas.
pero lo que le sucedió fue pues que no usó la tirabala y se le fue de frente y perforó la pared posterior del útero. Y para suerte, solo fue el epíplon y no fue el recto, porque lo que está detrás del útero es el recto. Y eso sí es una complicación gravísima, ¿no? Muy compleja. Hay que entrar a la sala de operaciones y solucionar esa fístula que hemos generado. Entonces, una de las complicaciones es la perforación uterina y, en el peor de los casos, perforar lo que está alrededor. Algo que también puedo generar es que cuando yo ponga el tenáculo lo fije mal y a la hora de traccionarlo le genera un desgarro al cérvix. ¿Ya? Eso es otra complicación, así que hay que hacerlo siempre con cuidado, ¿no? En embarazos ya de más de 12 semanas, el útero es grande, la cavidad uterina ha estado distendida, entonces hay probabilidades que con la descompresión, cuando sale el contenido, el útero no se contraiga bien y eso me genere hipotonía o atonía y como consecuencia sangrado. Y eso expone que mi paciente quizá requiera transfusiones de sangre, que requieren medicamentos para mejorar el tono del útero o inclusive a veces taponamiento uterino con gasas o con un balón. Si yo soy muy enérgico en mi curetaje o en mi aspiración, no solamente voy a sacar los restos, sino que también voy a sacar la decidua o inclusive la membrana basal del endometrio. Y en el peor de los casos, hasta puedo lacerar el miometrio. Si lo puedo perforar, claramente también puedo lesionar las superficies, ¿no? Entonces, esto va a generar una cicatrización inadecuada o exagerada que puede generar adherencias, como el síndrome de Asher. En el peor de los casos, mi paciente puede tener una infección por una mala manipulación, ¿no? Esto pasa cuando no hay una buena manipulación. De repente me pongo los guantes y involuntariamente me rasqué el ojo, contaminé mi guante, no me doy cuenta y hago mi procedimiento y le hago una infección a la paciente y le puedo tener endometritis y comprometer su fertilidad, ¿no? Y de repente hay circunstancias en las que no hago el procedimiento bien. Ya, de repente yo soy un residente de primer año, estoy recién aprendiendo y me animo a hacer el AMEU solito para aprovechar la oportunidad y que nadie me lo quite y lo hago incompleto, o sea, le dejo un pedazo de tejido dentro, ¿no? Entonces esa es una complicación, una evacuación insuficiente. O a veces también pasa que hay tejido que se adhiere mucho y hay casos en donde la placenta se pega firmemente al tejido del útero, esto se conoce como acretismo y en ellos puede haber ameo insuficiente. Y en algunos casos, inclusive, el tejido placentario o trofoblástico no es un tejido normal, sino que es una enfermedad trofoblástica, pero ahí subyacente, escondida, y puede volver a crecer y comportarse como un aborto o una evacuación insuficiente. Y también complicaciones son, por ejemplo, las reacciones adversas al medicamento, ¿no? Supongamos que yo, para que mi paciente esté tranquila, le pongo diazepam y hace depresión respiratoria y la tengo que intubar y hacerle RCP, ¿no? O de repente, pues me confío y para manejo del dolor le doy fentanilo y se me va, ¿no? Y mi paciente hace depresión respiratoria. O me hace una alergia por AINE porque nunca le pregunté si tenía alergias, ¿no? Y me hace una alergia y tengo que llevar a la UCI porque me hace un shock anafiláctico. Entonces es algo a lo que siempre se está expuesto. Y todo lo que les he comentado de las complicaciones es para que no solo nosotros las sepamos, sino el paciente también. Porque hacer un procedimiento requiere evidentemente de un consentimiento informado y el paciente acepta el procedimiento sabiendo los pros y los contras. Las, eh, las diferencias entre ambos están allí, ya las hemos comentado más o menos, ¿ya? Podríamos decir que entre los dos, el AMEU quizá sea ligeramente más beneficioso. Hay múltiples metaanálisis que los evalúan, hay estudios que los evalúan. Algunos estudios encuentran que las diferencias son nulas, pero metaanálisis encuentran que podríamos decir que estamos a favor del AMEU entre el AMEU, entre la aspiración, tanto manual, que es el AMEU, como eléctrica, que es la otra alternativa, se ha visto que hay menos sangrado, aunque como ven la diferencia es 10,15 mililitros, que hay menos dolor, eso sí es cierto, duele mucho menos. Es mucho más, o sea, es más rápido, no hay hay una diferencia de poco menos de un minuto, pero se gasta menos, eso sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo puedes hacer en consultorio, lo puedes hacer en una sala de procedimientos, en el tópico de tu emergencia, en el tópico de hospitalización. No requieres pisar quirófano. En cambio, con el legrado casi siempre sí, porque con el legrado vamos a dilatar el cuello de forma mecánica y eso es horrible si no tienes sedación.
Y una sedación profunda requiere de manejo de vía aérea y requiere de una monitorización de varios parámetros. Y eso no lo puedes hacer mientras estás haciendo el procedimiento. No es la competencia del ginecólogo ni del médico cirujano vigilar eso. Eso es del anestesiólogo. Entonces requieres del soporte de sala de operaciones. Y los costos son también significativamente diferentes. Por ejemplo, si yo quiero comprar un equipo de AMEU, el equipo de AMEU con todo y cánulas y con dilatadores que también son de plástico, de polipropileno, en promedio está pues unos 150 a $200. Mientras que cada Alegra, cada cureta, más o menos debe estar costando unos 150 a 200 soles dependiendo de la marca, ¿no? Cada una. Y pues yo no me voy a comprar solo una cureta, ¿no? Tengo que tener diferentes curetas y dilatadores, ¿no? Para poder darle a mi paciente el soporte. Y la esterilización sí es de alto nivel, sí tiene que ir a al menos autoclave. Mientras que lo otro, pues es, como les dije, detergente, agua y jabón y exagerando glutaraldehído y ya está. Entonces, hasta desde el mantenimiento, desde el costo del instrumental, desde los recursos humanos, desde los insumos empleados, es mucho más conveniente en AMEO, ¿ya? Y la paciente no se hospitaliza, no usa cama, mientras que la que se va al grado sí usa cama, ¿no? Entonces, gasta más la paciente o gasta más el Estado si es que la paciente tiene seguro social. Y bueno, eso es lo que les quería presentar. Quería nada más redondear la idea que el manejo quirúrgico involucra evitar la prolongación de la exposición de la paciente al sangrado y al dolor y con ello reducir los riesgos de infección. Igual, el manejo médico tiene una baja probabilidad de infección, pero si los comparamos con el manejo quirúrgico, la probabilidad de infección es mucho más baja. Entonces, podríamos decir que quizás se gasta un poquito más, pero el beneficio a corto, mediano plazo y el tiempo de exposición son mucho menores. ¿Sí? Muy bien, creo que con esto estamos. Sí, muy bien. Estoy ya no a ver si tienen alguna pregunta y poder esclarecerla. Sí, doctor, muchas gracias por la ponencia, ha sido bastante interesante y puntual y la verdad que es muy importante para la práctica médica que nosotros llevamos. Vamos a esperar unos minutos a ver si hay alguna pregunta por el chat o levantan la mano y luego pasamos a la trivia y usted también se podría quedar para justificar las respuestas y ya con eso Claro. fin. Mm. Damos unos minutitos. Bien, no hay preguntas, entonces vamos a pasar a la trivia. Voy a pasar el link en un momento. Ahí está, chicos, pueden unirse. Damos unos minutos para que puedan unirse. Unos 2 minutos para que puedan unirse. Ujú.
Listo, ahora sí vamos a comenzar. Listo, felicidades a Alejandra. Cualquier cosa te comunicas al número que voy a poner en el chat para que puedas indicarnos tu, que has ganado la trivia. Doctor, pasamos a la revisión de las preguntas. Voy a ponerlas aquí. Claro, a ver, Ya. ya, a ver, lo vemos. En la primera, respecto a las causas, ¿no? O a la patogenia. La incorrecta es la cuarta, o la D, ¿no? La anomalía cromosómica hereditaria de los padres hacia el embrión o feto es la causa más frecuente. Pues habíamos resaltado que la causa, o mejor dicho, que estas alteraciones cromosómicas suelen ser de novo, ¿no? O sea, no hereditarias. No significa que hay un linaje materno o paterno que se traslada hacia el bebé como causa frecuente. Eso es lo excepcional o lo raro. Casi siempre es de novo y es por eso que de allí básicamente sale la siguiente opción que dice que sí es cierta, que luego de un aborto no complicado la probabilidad de que el embarazo siguiente sea viable es superior al 70%, ¿no? Entonces, esa es la incorrecta, ¿ya? Las otras son correctas. A mayor edad gestacional, menos riesgo de aborto. A mayor edad de la madre, más riesgo de aborto, sí, porque se asocia más a cromosomopatías. Y antes de las 9 semanas, más del 80% de las veces se asocia a cromosomopatías. La siguiente es un caso clínico, ¿ya? Donde evidentemente no les he puesto prueba de embarazo positiva ni nada de ello, ni tampoco ecografía, es clínica pura. Pero ante eso, pues tenemos una gestante o una paciente de 25 años en edad reproductiva, en edad fértil, que usa un método controversial como el coitus interruptus, ¿cierto? Que sabemos que tiene alta tasa de falla y que además tiene retraso menstrual, ¿no? Regló hace casi 2 meses. Está clínicamente estable, pero va a emergencia por dolor, ¿no? Va por dolor y sangrado. Se le hace un tacto vaginal y se palpa un útero grande, como de 8 centímetros, y sabemos que anatómicamente el útero mide 6 a 7. Es más, en la descripción dice que impresiona ocupado, o sea, que parece globuloso, gordito, y que el cuello tiene orificios permeables, ¿no? Entonces, como hemos comentado, si el orificio está permeable, lo más probable en este contexto de paciente con retraso menstrual y con útero grande y que su método anticonceptivo no es tan bueno, es que estemos frente a un aborto, lamentablemente, es lo más probable. Entonces, lo que le pedíamos era el diagnóstico más probable y estamos frente a un aborto, pero como el cuello es permeable, lo más probable es que sea un aborto incompleto. Cuando se ha expulsado todo, hablamos de un aborto completo y allí clínicamente el cuello está cerrado. A ver, hay una pregunta. ¿El aborto retenido y frustro son parte de los abortos tardíos? Sí y no.
En sí, por ejemplo, en cuanto a CIE-10, el aborto retenido o frustro, uno lo puede encontrar, si no me equivoco, como O02.0, ¿ya? Eh, Uno busca, por ejemplo, el diagnóstico de gestación no evolutiva y lo va a encontrar como aborto frustro o retenido. Y gestación anembrionada lo encuentra en el CIE-10 como huevo güero o vacío, ¿no? Entonces, clínicamente, la verdad es que básicamente es lo mismo, ambos son abortos, ambos requieren casi siempre evacuación. Quizá desde el punto de vista de pronóstico hay una ligera variación o diferencia. El aborto anembrionado o la gestación anembrionada puede tener recurrencia hasta en un 10%, mientras que el no evolutivo se considera que es completamente de nuevo y la recurrencia es bajísima o casi nula. Entonces, si la paciente alguna vez nos pregunta, doctor, ¿esto me puede volver a pasar? Le decimos que la probabilidad es muy baja, que no se preocupe, que haga su vida normal, si es que es un no evolutivo. Pero si fuera un anembrionado, sí tendríamos que informarle que la probabilidad es del 10%, pero aún así es baja. ¿Ya? Muy bien, a ver, la tercera, respecto a la amenaza. Bueno, eso estaba fácil, ¿no? Habíamos comentado justamente que no hay intervención que haya demostrado ser útil, ¿no? Entonces, reposo en cama absoluto, terapia con progesterona, terapia con relajantes musculares, inyectables de gonadotrofinas, corénica humana, nada. Lo ideal es que la paciente no use nada. No seríamos malos médicos si le decimos a la paciente, oye, sabes que no requieres nada, simplemente tranquila, hay que esperar y ver qué pasa. En eso justamente consiste la definición amenaza. Pero, ¿qué sucede? Que los pacientes no quieren médicos que no receten. Un paciente quiere un médico que le indique algo para que se sienta mejor, ¿cierto? Entonces, ese es un motivo por el cual la mayoría de los colegas prescribe. ¿No? Es mejor darle a no darle nada, ¿no? Eso es lo que pasó con la pandemia. Darle ivermectina, algo hará. Mejor darle eso a no darle nada, ¿verdad? Y ya vimos todos los problemas que trajo. Entonces, no siempre es buena idea darle algo solo por cumplir. Si tú tienes una buena relación con tu paciente y le explicas, te va a entender el por qué no le vas a dar algo. Diferente es el caso si tu paciente tiene dolor. Si tu paciente se queja que le duele, tiene cólico intenso, dale algo para el dolor, no la mates de dolor, dale algo, ¿no? Nadie merece vivir adolorido. Entonces, dale, si te da miedo, al menos dale paracetamol, pero dale. Si tu paciente, pues, no sé, tiene otra condición, supongamos que eh, tiene ya un diagnóstico o un antecedente que requiera o justifique el uso de la progesterona, dáselo. No es que haga daño. Lo que se sabe es que en la población general que tiene amenaza no sirve de mucho. Muy bien. Inclusive, antes de pasar a la 4 algo breve nada más, hay estudios que han encontrado que el reposo absoluto es contraproducente por algunos motivos. Uno, cuando uno está en cama, no hace fuerza muscular y los músculos se atrofian. Entonces, el reposo absoluto genera atrofia y pérdida de masa muscular y de fuerza muscular. Y en el embarazo, los ligamentos se hacen más laxos, así que con menos fuerza muscular y con ligamentos laxos, hay alto riesgo de torceduras o de esguinces. Lo otro es que el reposo absoluto, hoy en día, todo, prácticamente el 80-90% de las mujeres en edad fértil son activas desde el punto de vista económico. Entonces, parar a alguien y que esté en la cama todo el día, claramente que va a golpear no solo su desarrollo profesional, sino también la parte de la salud mental. No todos estamos acostumbrados a estar activos. Entonces, eso le va a generar un grado de estrés mayor, que evidentemente es contraproducente también. ¿Sí? Muy bien, ahora sí pasamos a la 4. Respecto al manejo médico del aborto, es decir, no quirúrgico, o sea, el manejo con prostaglandinas, señale la opción incorrecta y pues lo incorrecto es que el metrotexate es una alternativa válida para el tratamiento del aborto. Habíamos comentado que no hay que emplear la metrotexate, se usó un tiempo, pero los metaanálisis vieron que no sirve, no aporta ningún beneficio y más bien expone a la paciente a los efectos secundarios. Donde sí metrotexate es útil es para el embarazo ectópico, ¿sí? Y para el manejo de las enfermedades transplásticas gestacionales, ¿no? Pero en aborto no. Todas las demás opciones son correctas.
Y en la última, respecto al manejo quirúrgico, la última opción es la incorrecta. Metronidazol no es el de elección. El de elección es Doxy, ¿ya? Doxy es el de elección. Metronidazol es una alternativa, ¿ya? Es cuando hay alergia a Doxy o no tenemos acceso a Doxy. Inclusive también está la opción de usar Clinda y comentamos que también se puede usar acitromicina, pero no es la primera línea, ¿ok? Todas las demás opciones son correctas. No sé si alguien tiene alguna duda ahora que hemos comentado la resolución. A veces nos pasa que cuando la pregunta es un poquito larga, la leemos rápido y no la leemos tan bien. Ahí siempre hay que tener cuidado. Listo, doctor. Muchas gracias ¿Sí? por la ponencia, por su tiempo. Como última instancia, queríamos darle un certificado. Aquí está, no sé si se puede ver. Gracias. Por su tiempo, por su esfuerzo también en esa ponencia y por contribuir a nuestro aprendizaje. Esto nos sirve un montón. Así que muchísimas gracias por eso. Luego le hago llegar el certificado también. Gracias, gracias a ustedes por la invitación, por confiar en lo que les pueda yo aportar y encantado de poder coordinar para alguna otra vez y nuevamente poder apoyarlos. Sí, doctor, muchas gracias. A ustedes. Que tengan bonita noche. Buenas noches, doctor. Cuídese. Gracias. Chao, hasta luego. Ya, chicos, muchas gracias por asistir. Los esperamos el miércoles en la próxima ponencia.